Reactivar el turismo es uno de los retos del país para darle nuevamente vuelo a la economía y el empleo de este sector, industria que fue una de las más golpeadas por las medidas para detener los contagios por la pandemia. El turismo, que en 2019 tuvo sus mejores cifras en la historia nacional. En 2020, por el contrario, obtuvo su peor caída. Recuperar un sector tan importante para la economía, además de cuestión de tiempo, que según especialistas será el que más va a necesitarlo, se requiere la aplicación de medidas urgentes que lo estimulen. Es una industria que venía en años récord en 2019. Teníamos el año récord en ocupación hotelera de los últimos 16 años, fue 57%, nunca antes visto. Llegaron a nuestro país 4,5 millones de pasajeros no residentes, íbamos a aumentar el 2020 en 1 millón más. Es así como nace la modificación parcial a la Ley General del Turismo, una iniciativa del Gobierno Nacional construida con gremios del sector y apoyada fervientemente por el Congreso de la República, que dará sostenibilidad, formalización y contribuirá al desarrollo del turismo con medidas de corto, mediano y largo plazo. Atención especial que tiene que ver con recursos en favor de ellos, que va a dinamizar y va a impulsar la economía turística en el país. Hay que entender que está casi en el segundo orden después de la minería. Y ahora Colombia se proyecta a ser un país eminentemente más turístico y el otro renglón va a ser el agrícola. Así que creo que la ley va a entrar a favorecer a este sector que ha sido muy golpeado en medio de la pandemia. Edwin Rengifo es el líder de la agencia de turismo Tour de Ríos en Chocó, que promociona experiencias de turismo de naturaleza rural en los ríos del departamento del Chocó y sus comunidades. Él sufrió justamente este golpe del confinamiento contra la pandemia, en donde dejó de recibir abruptamente a los visitantes. En el momento de la pandemia, el corregimiento tutureno tuvo digamos, unos déficits económicos, emocionales. La gente estaba dependiendo prácticamente porque como estamos en vía nacional, entra mucha gente por fin de semana. Ya tuvimos hicimos el ejercicio de contar cuántas personas pueden ingresar al corregimiento tutureno y está ascendiendo a los 5,000 personas por fin de semana, una población que es de 4,000 habitantes. Entonces es demasiada gente que ingresa y de alguna manera están dejando pues algo. Entonces se empieza a ver el flujo de dinero. Entonces, en medio de la pandemia, que no llegaba nadie es nadie, entonces nos vimos afectados porque nos tocó que volver a las actividades anteriores, ilegales o no, pero tocó que volver, por ejemplo, en la parte minera, que aún hay gente que no ha dejado de realizar la minería, y hemos encontrado el río en los picos más altos de afluencia de visitantes, sucio porque hay gente todavía en la actividad minera. Y eso de alguna manera contrarresta lo que estamos haciendo, que es mostrar lo bello que es el río, porque es el principal atractivo que tenemos. Cuando decimos que volvió otra vez el tema de la pandemia, hay que cerrar de nuevo, entonces la gente como que bueno, y entonces... Y lo otro es el problema de orden público, que de alguna manera en algún tiempo afecta el ingreso de visitantes. Pese a ello, dice que sigue y le seguirá apostando a los servicios turísticos como una opción de vida. Lo bueno de esto es que dicen que no sabían cómo era que funcionaba el turismo, porque creían que el turismo era traer gente, por ejemplo, los transportadores, llevar gente y vaciarlos allá y ya. Pero desconocían de que existe una cadena, de que si yo los llevo, hay alguien que me los debe de recibir allá, especialmente los de los hoteles, los de las posadas nativas, los que preparan la alimentación. Ahora que están dentro de esta cadena dicen que les parece muy provechoso trabajar de esta manera porque todo el mundo se está beneficiando. Y hay una articulación y lo más importante es que se ve la economía como fluye en la zona. El turismo y el desarrollo del sector sí le cambia la vida a los habitantes y a las comunidades. Más hoteles ocupados y más vuelos nacionales e internacionales, dos puntos focales que le darán impulso a la cadena de servicios vinculada al turismo y que se convertirán en ese botón de encendido que tendrá la industria para reactivar la economía en 2021. Esta es una ley que de verdad va a ayudar a la reactivación económica. En primer lugar, contiene un plan de acción para el turismo sostenible, es decir, turismo que vaya hasta siempre.
De acuerdo a cifras del sector, antes de la pandemia, el turismo representaba el 3,8% del Producto Interno Bruto. En el empleo también su impacto era muy favorable para el país, 2,3 millones de personas vinculadas laboralmente. Pero el año 2020 fue el año de la aparatosa caída del sector. Un año complejo para la humanidad, para el país y por supuesto para el sector del turismo. Nos deja grandes enseñanzas, el trabajo en equipo, el trabajo conjunto con el gobierno nacional, en este momento con el Congreso de la República, con la gran ley de turismo que tendremos para nuestro país, que tendrá reactivación, formalización y sostenibilidad. Pese a la crisis más grande que ha vivido el sector turístico en la historia, desde Fontur nos venimos preparando y hemos trabajado en 3 escenarios. El primero es el análisis de medidas para empresarios del sector que fueron afectados por esta pandemia. El segundo fue generar proyectos para preparar al sector, a los gremios, a los empresarios de cara a la reactivación. Y el tercero ha sido el impulso al avance de estos proyectos en materia de infraestructura turística, competitividad y promoción. La ley del turismo contiene un amplio paquete de estímulos tributarios para las empresas del sector y el turista mismo. Esperamos que el 2021 sea muchísimo mejor en trabajo, en sostenibilidad y por supuesto para recuperar todos esos puestos de empleo que se perdieron durante la pandemia. Para todo el 2021 habrá exención del IVA para los servicios relacionados con la hotelería. Eso quiere decir que beneficiará a 10.700 de estos establecimientos, sin importar por supuesto su tamaño, y los turistas ya no tendrán que pagar el impuesto al valor agregado. Esto quiere decir que habrá más facilidades económicas para acceder a estos servicios. Hay un estímulo importante a la remodelación y construcción de hoteles con una disminución del 9% de la tasa de renta. Y de manera importante incluimos el turismo de memoria, que hoy es una iniciativa muy importante para ayudar a consolidar la paz. Además, reduce el IVA en los tiquetes aéreos. Será del 19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. Hay también una suspensión transitoria del pago de la sobretasa de energía para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques. Y también elimina el pago de la sanción para la reactivación del Registro Nacional de Turismo hasta marzo de 2021. Es realmente una muy buena noticia para que cada vez haya más consumidores en Colombia y a los empresarios que han sufrido durante todos estos meses, pues le quede más fácil salir de esta crisis que han tenido que enfrentar. Esto es un tema de reactivación muy importante para el país porque lo que busca es que la industria del sector turismo se recupere, que el colombiano que hoy tiene de pronto menos recursos porque hemos estado golpeados por la pandemia pueda viajar más, pueda reactivarse porque el costo de un paquete turístico le va a salir mucho más económico. Aunque la iniciativa fue enormemente apoyada por diferentes sectores políticos, gremiales y sociales, hay algunos que insisten en que la ley es un gran paso para el despegue de la industria turística, aunque hay pequeños detalles en los que se podría mejorar esta base normativa. Hace falta algo interesante dentro de esto, y es procurar que dentro de las limitaciones se abran un poquito más lo que tiene que ver con los sectores turísticos, el caso de las playas, porque con esas restricciones que hay, de todas maneras va a haber dificultades, pero es un avance. Adicionalmente, hay preocupación por los recursos que dejaría de percibir por concepto de contribución parafiscal para el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, que es el patrimonio autónomo para la promoción y competitividad del turismo. La situación para el 2021 va a estar muy difícil, no solo porque tuvimos aeropuertos cerrados por más de 6 meses, sino porque dentro de las medidas para solventar la situación de los empresarios, el gobierno nacional emitió un decreto que aplaza el pago de aportes a la contribución parafiscal hasta diciembre 31 del 2020. Pese a ello, el respaldo a esta iniciativa se mantiene por todos los beneficios que derivará. Entre ellos, contiene un capítulo especial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya principal fuente de ingresos, por supuesto que es el turismo, pero que ha sido duramente impactado por la crisis económica generada por la pandemia y además por el paso del huracán Iota. En favor de las islas, de los $15 que se pagan de impuesto nacional al turismo, $0,5 se invertirán en competitividad.
promoción e infraestructura del departamento, y otros $0,5 directamente van para la reconstrucción del archipiélago durante la vigencia de 2021. Adicionalmente a eso, normalmente para ejecutar proyectos en el Fondo del Turismo, lo que conocemos como FONTUR, normalmente el municipio debe aportar hasta el 50% de cofinanciación de ese proyecto. Aquí no se va a cofinanciar nada, quedó estipulado en la ley que el archipiélago no tendrá que dar un peso por la ejecución de proyectos de FONTUR, y adicionalmente las personas naturales o jurídicas que tengan comercio domiciliado en San Andrés y trabajadores podrán deducir hasta el 200% de la renta de lo que pagan en todas las prestaciones sociales, etcétera, de sus trabajadores durante todo el 2021. La ley permite además que el disfrute de las actividades turísticas sea para todos, al establecer el principio de la accesibilidad universal. Adicionalmente, adopta medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La Ley del Turismo rige desde el 1 de enero de 2021, iniciativa que tanto Senado como Cámara de Representantes, desde todas las vertientes políticas representadas en este Congreso, se sumaron a esta cruzada por darle un nuevo aire a la industria turística como una gran apuesta de país con miras a la reactivación económica.